Bienvenidos a un nuevo encuentro. Un encuentro muy particular porque hemos vuelto a la que fue nuestra casa durante muchos programas. Estamos aquí en La Chácara. Y estamos con una persona que realmente estuvo en el candelero televisivo, digamos así, durante muchísimos años en una actividad que fue realmente difícil, como es la policial. Me estoy refiriendo a quien hemos recibido hoy, Jean-Georges Almendras, cronista policial durante más de 10 años de Telenoche 4. Una persona que realmente se tomaba muy a pecho su trabajo. Yo lo sé porque uno de los camarógrafos de aquel entonces que a veces acompañaba a Jean-Georges era mi hijo, Víctor Hugo, que era camarógrafo en esa oportunidad de Telenoche 4. Así que vamos a conversar un rato sobre sus experiencias, ahora que está dedicado a otras actividades. Jean-Georges, bienvenido a nuestro encuentro. Lo menos que puedo decir, muchas gracias por la invitación, el recuerdo, la evocación. Comparto contigo plenamente que es muy especial este encuentro porque tiene una doble satisfacción. El encuentro personal con Víctor Hugo Pedroso, padre, y cuyo hijo fue compañero y colega y batallaba conmigo en las calles en la crónica policial. Sí, hace prácticamente en Telenoche estuve 20 años, 22 años, y en crónica policial en Últimas Noticias simultáneamente, así que en resumidas cuentas la carrera de cronista policial abarca más de 30 o 35 años. Pero muy amable. Sí, la crónica policial nos ha deparado al camarógrafo. Quiero especificar esto porque a veces nos centramos en la figura visible. La crónica policial tiene un estrecho vínculo entre el camarógrafo, el periodista, camarógrafo y chofer. Son tres patas de la operatividad, de la dinámica en la crónica policial, creo que de cualquier parte del mundo. Claro que sí. Menos en situaciones de corresponsalía de guerra, que ahí es la modernidad, nos implica manejarse solamente el camarógrafo que hace y cumple todas las facetas en función de la tarea. Pero en la crónica policial de cualquier territorio europeo y americano, esos tres elementos son vitales. Donde se generan situaciones, se viven situaciones de apoyo mutuo, de riesgo mutuo, de dependencia y de confianza mutua. Cuando esos tres elementos hay desarmonía, no hay confianza entre sí, me atrevo a decir, porque lo he vivido con tu hijo, con Víctor Hugo, se viven situaciones de riesgo que pueden derivar incluso en la muerte o en una lesión. Pero si están esas tres patas bien sostenidas, el trabajo se hace. Y yo creo que ustedes tenían además, o habían formado, un muy lindo equipo. Sí. El chofer... Jorge Cheveste. Sí. Jorge Cheveste, un hijo de él lleva su mismo nombre, ya desapareció hace muchos años, pero realmente fue una persona que se entregaba, como tú decías, a su labor, que era llevarlos, esperarlos, ayudarlos, porque esa era la función que hacía Cheveste. El chofer es un apoyo logístico indispensable. Desde el ABC, ¿cuál era el ABC? Surgió un episodio que nosotros detectábamos, ya sea por nuestro trabajo con la frecuencia policial, la radio policial, no es ningún misterio decirlo, o una llamada telefónica al canal, a la redacción, alguien que se acercaba a la recepción del canal y decía está pasando algo, bueno, no importa. Y nos daban una dirección, no sé, camino Uruguay y camino Pichincha. El chofer, el buen chofer que se entrega a esta misión, ya sabía la dirección. Si no la tenía en su cerebro, iba a un plano. En aquella época no había GPS, sí, no había celulares. Iba al plano, a un plano de Montevideo, y ya subía al auto con la ruta hecha. Claro. Él ubicaba. Primer punto, y eso es vital porque en materia de televisión policial, crónica policial, un segundo es hora. Un segundo es oro. Una llegada tarde a un juzgado, pierdo la figura que tengo que registrar. Una llegada tarde a un hecho
donde hay un procedimiento policial en curso, puedo perder imágenes que son vitales. Claro. Un homicidio, llego cuando ya está todo el aparato de logística judicial, preservar la escena, una regla de oro que se dice en materia de criminología, pero el periodista trataba de llegar antes para tener una imagen antes de que entrara a trabajar ya la justicia, la fiscalía, etcétera. Entonces el chofer era el punto medular. Lógico, porque además la rapidez era esencial. Yo, lo que tú estás diciendo me retrotrae a un episodio muy conocido, que fue la muerte de Mitrione. Nosotros estábamos en aquel momento durmiendo en Telenoche, dormíamos en unos catres. Ahí en Eduardo Acevedo 18. Eduardo Acevedo 18. Exacto. Escuchando la radio policial. Ajá. Y dieron la dirección. Y salimos en la camioneta de Montecarlo con Miguel Maurente y Exacto. su primo. Hugo Moreno. No, su primo, Fernando Jiménez. Ah, Fernando Jiménez, el Cholo Jiménez. Y llegamos, y seguro, estaba el coche que además era de un compañero de Canal 10. Efectivamente. Bueno, y llegamos y yo le dije a Miguel, metete por donde sea, pero registrá qué hay en la valija. En el vehículo que hay en su interior. En ese momento solamente había un soldado. Y Miguel, no sé cómo hizo, pero se acercó y pudo filmar. Mientras nosotros hacíamos un poco de ruido con Fernando. Para despistar. Exacto. Y ahí, las artimañas de nuestra profesión. Ahí está. Era así, efectivamente, tú has descrito muy gráficamente cómo en la escena del hecho, por distintas circunstancias, se tiene que actuar con celeridad, con astucia, con algunas trapisondas, para obtener imagen. El camarógrafo se desespera por la imagen, que en realidad siempre es determinante más que la presencia del colega, del periodista, claro, porque que la sí. imagen habla por sí misma. Sí. El periodista le da el color, después hace, si es prensa, la escritura, pero el reportero gráfico, sea fotógrafo o que chasirete se le decía en aquella época, o el camarógrafo, y estamos hablando, Víctor, tú no te has olvidado de ese detalle, de película. No estamos hablando de cámaras digitales de hoy. No, era una Belly Howell. Exacto. 16 milímetros. Exactamente. Además, nosotros íbamos con un Auricón para grabar sonido. Pero ¿qué pasa? Mientras Fernando llevaba el Auricón, que era grande y pesado, Miguel con esa camarita, una Belly Howell, chiquita así, fue la que se metió. Sí. Porque yo creo que el soldado ni siquiera se dio cuenta que él tenía una cámara. Sí, bueno, sí, porque mejor, algo hizo. Mejor, pero había que hacerlo rápido porque después venía la policía. No, después había que eso es, desbandarse. Irse en desbande, sí. Yeah. Sí, son segundos cruciales. Sí, el segundo era oro. Y bueno, pero eso era lo lindo de estar en la calle, de cubrir, de estar siempre alrededor de la noticia, ¿no? A propósito, hay una anécdota que quiero hacer más adelante en el tiempo, precisamente de la astucia y de la celeridad. Una salida hubo, recuerdo, en el año 2008, 2009, yo me fui de canal en el 2010, bueno, 2008, 2009. Estábamos cerca del buceo y en determinado momento sentimos en la frecuencia policial un asalto, una rapiña, un comercio. Una rapiña seguida de persecución. Y yo la venía siguiendo la persecución, obviamente en la radio. Y le dije al chofer, rajá, agarramos propios, porque ellos empezaron a huir en un vehículo por propios, desde la zona del buceo, cruzando General Flores, pasando, ya entrando al Cerrito de la Victoria, y allí se descartan del vehículo y entran a pie. Nosotros, la anécdota es esta, nosotros pasando antes de la Plaza del Ejército, el vehículo rompe,
el vehículo nuestro se rompe, no puede andar, tiene una falla mecánica. Ah, Y yo sentía todo. Y decía, no puedo creer que estemos cerca de la situación, del punto exacto donde están bajando del vehículo y están corriendo y la policía está prácticamente encima de ellos. Entonces la desesperación me dice, ¿qué hacemos? Nada, bajamos, el primer taxi que vi lo paré y le dije, bueno, si alguien tiene plata pagamos y si no, hablamos que después se pague en la redacción. Le dije hágame el favor, siga, yo le marco en el auto y seguimos en el taxi, nos dejó el taxi, muy piola el hombre, nos dejó en el exacto lugar donde habían dejado incluso una moto abandonada y ahí seguimos la persecución con colegas de Canal 10, de Canal 12 y Canal 4. Bueno, ahí rodeamos la casa, la policía rodeó y ahí se hicieron imágenes del momento de la captura y todo eso, algunos tiros ahí que tiraron. Pero si no teníamos la astucia de, bueno, el chofer del taxi de alguna forma alinearse a nosotros, entonces se viven en esas situaciones muchas cosas. y sí, porque mira, realmente si uno comienza a recordar cosas ahí, hechos que han marcado la vida incluso institucional de este país. Yo estuve en Telenoche hasta el año 85. Allí, bueno, pasé a desempeñar funciones primero como director de informativos en Canal 5 y después como director de Televisión Nacional. Exacto. Y al año siguiente, bueno, los avatares del destino me llevaron a estar en la Secretaría de Prensa de la Presidencia durante 3 años. Pero realmente hubo una cosa que siempre yo extrañé y fue el nerviosismo que uno siempre tiene. La adrenalina. La adrenalina, ahí está. Después, claro, ya cuando tú tienes una actividad directriz, digamos así, te enteras de cosas y dispones. Anda tú, quiero esto, quiero lo otro. Pero claro, ya cambia. Es otro terreno. Es otro terreno. Es un terreno diferente. Sí. Pero realmente, bueno, yo me inicié muy joven, tenía 17 años cuando empezó la televisión. Efectivamente. Y en aquellos momentos sí, yo creo que en el segundo año de Saeta recién aparecieron las cámaras 16 milímetros, la Belly Howell y otra, la negrita, ¿cómo es el nombre? Bolex Tiger. Bolex. La Bolex, ahí está. ¿Ve? Hay que recurrir a Jorge, que es el técnico en esto. Y ahí está. Y nosotros salíamos a la calle y lo único que podíamos hacer era imagen para graficar las cosas. Después apareció el pesadísimo Auricón. ¿Y qué nos trajo? Nos trajo, sí, ventajas, pero también nos enseñó a qué, a no malgastar el tiempo, porque era película y era muy cara. Carísima, sí, había que ser muy... En cartuchos contados. Conciso. Sí. Cartuchos contados, hablando en términos. Sí, había que cuidarlos muy bien. Y además las notas no eran kilométricas como son hoy. Exacto. En un minuto y medio, máximo 2 minutos, cubrías un hecho. Sí. Y con, digamos, el meollo del asunto. Y bueno, pero esas cosas después fueron cambiando. Y ¿qué opinas vos hoy de lo que se ve en televisión en los informativos? Los informativos hoy reflejan un cambio también de ADN en el mundo. Y nosotros no estamos ajenos. Hay una invasión del mundo cibernético, del mundo de las tecnologías modernas, que han también ejercido su influencia muy mordaz, muy incisiva en la operatividad del noticiero. Obviamente el tema noticieros es un tema polémico. Los viejos, los veteranos, quizás somos un poco
opuestos a las metodologías de hoy. Y las metodologías, quienes están en los noticieros de las metodologías modernas, también ven el pasado con cierta distancia. Creo que hay que buscar un término medio de amalgamar experiencias de la veteranía con las modernidades de la juventud de las nuevas generaciones. Los noticieros, en realidad, el concepto de noticiero es informar. Hoy son shows. Hoy entraron en un terreno de showman, pero no porque el periodista haya renegado, creo, de su profesión, sino que las modernidades, las necesidades de rating, se enfrentan a una época en la que, si bien existen también las redes sociales que son informaciones de 40 segundos, los noticieros, que en realidad deberían hoy, quizás siguiendo la línea de la modernidad, ser más reducidos, han tomado un camino opuesto, que es la de la extensión, para abarcar mucho, pero bien dice el refrán, el que mucho abarca, poco aprieta. Poco aprieta. Entonces creo que se vive esa ecuación que puede tener sus virtudes, pero creo que también tiene sus efectos. El consenso popular, el imaginario popular del pueblo, que es en realidad el periodista trabaja para que alguien lo observe, no trabaja para uno, para su ego personal, o la institución para su ego personal, porque trabajamos para que haya audiencia. La audiencia también significa, porque los medios periodísticos son medios lucrativos, no son medios que no sean lucrativos, por lo tanto necesitan audiencia y rating. Pero el consenso popular en un taxista, en un trabajador del volante, en la ama de casa, no creo equivocarme, si es así pido disculpas, pero el 70% reclama, mejor dicho, critica que los noticieros son largos. Sí, son largos. Se repite, se reincide, es recurrente la información. Porque en realidad el objetivo es transformarlo en un show donde se luzcan puestas en escena, se luzcan caras bonitas de hombres y de mujeres, efectos especiales en el tratamiento de los móviles satelitales, que eso también es algo muy útil, pero si se maneja de una manera exagerada, exacerbada, también genera a veces confusiones. Yo soy de la idea que en un noticiero tenemos que presentar las cosas procesadas, no tergiversar los hechos, no. Darle al televidente las cosas bien concisas y concretas. Una lógica, el televidente tiene una lógica. El periodista, el operador y el gerente de noticiero tienen otra lógica, tienen otros tiempos, que a veces en realidad buscan el deleite, que es lícito también, y se olvidan de que eso lo procesa un intelectual, un estudioso y Juan Pueblo. Entonces creo que lo que tenemos que buscar en los noticieros de hoy, en la crónica policial, son los equilibrios. Y la crónica policial, en definitiva, que es un poco mi especialidad, se dejó de dar atención a este rubro. Aunque irónicamente la crónica policial siempre fue el niño bastardo de la televisión, el patio trasero de la televisión. Sí, siempre de costadito. De costadito, pero el costadito generaba rating, claro, generaba titulares en diario y en televisión y también en radio, aunque la radio creo que no va a morir nunca. No. Es el único medio que... Exacto, es lineal, sí, y translineal a todas las modernidades y ciclos históricos de la humanidad, tecnológicamente hablando. Entonces, creo que la crónica policial no ha tenido la deferencia que debería tenerse. Ha sido siempre criticada, censurada, equivocadamente muchas veces, lo que nos olvidamos que el cronista policial reflejan hechos de la comunidad humana, de la sociedad humana, y de alguna manera, cuando hay una especialización y cuando hay ciertos diálogos de la autoridad con el cronista policial que se ha roto, hoy se ha roto, corremos riesgos de que la autoridad policial o judicial
ve al periodista como un enemigo y el periodista los ve como enemigos. Creo que se cometen errores. Hay que trabajar en forma conjunta. En los años 70, 80, hasta los 80, casi 90, yo felizmente he compartido, mis enseñanzas fueron un viejo periodista policial de La Mañana del Diario y de Últimas Noticias, José Perdomo, hoy fallecido. Sí, perdón. Fue mi maestro. Y en televisión, la generación de aquellos años, Abedís Badañán, Hickman y otros más, permitía que el hombre periodista trabajara en forma conjunta. Había un secuestro y hablaba, había una conferencia, había una reunión íntima entre cronistas policiales, que eran muy diferenciados y muy determinados, y el jefe de policía o el jerarca decía, bueno muchachos, el panorama es este. Si largamos algo, perjudicamos y hasta capaz podemos llevar a la muerte del secuestrado o distorsionar una investigación. ¿Pueden aguantar 5 horas y aguantamos la información? Había un diálogo. Había. Pero aparte hay un tema... Y compromiso, además. Un compromiso. Que a veces generaba situaciones, yo lo viví con mi colega Zampayo, con Canal 10, con mi colega en aquella época Nano Fole, o anteriormente José Crujen, porque a veces había determinadas situaciones en las cuales en la jefatura nos ponían en ese brete y llegábamos a la redacción y en la redacción el gerente del noticiero nos decía, no, pero vamos a darlo porque el 10 lo va a dar y el 12 lo va a dar. Bueno, y ahí surgía la polémica interna y preparábamos el material. Entonces éramos todos como halcones mirando la pantalla. Si uno quebraba el código, lo largábamos. Esos errores, esas infracciones a esos códigos de trabajo se cometieron pocas veces, pero en su mayoría se respetaba. Después, no voy a dar nombres, no voy a dar qué canales, hubo un episodio que teníamos ese pacto y llegó la hora del noticiero y otro colega, otro canal que no era el Canal 4, rompe el código y bueno, entonces se rompió el código, seguimos nosotros, y bueno, pero se rompió el código. Pero todo también arranca de la formación del cronista policial, Víctor. Yo en aquellos años viví hasta el año 2005 un proceso en el que el cronista policial de cada medio se presentaba en el Ministerio del Interior, o sea, las gerencias decían, bueno, el cronista policial de Canal 4 es Víctor Hugo Pedroso, Almendras, fulano y mengano. Se mandaba la lista, Canal 10 hacía lo propio, Últimas Noticias, El País, todos hacían lo mismo, las radios. El Ministerio del Interior tenía un registro de los cronistas policiales y emitía un carné que decía cronista policial Ministerio del Interior. Ese carnet no era para entrar gratis al estadio o al teatro. Ese carnet permitía, primero, en la calle identificar que el cronista estaba trabajando avalado por el Ministerio del Interior, o sea, por el Estado. Claro. Permitía entrar a la jefatura de policía para hablar con comisarios, jefes de los distintos departamentos, porque el diálogo es vital, las comunicaciones, porque el cronista policial conocía al director de investigaciones, Víctor Hugo Pedroso, al señor jefe de homicidios, señor Almendras, y había un diálogo que permitía confiabilidad y permitía confianza. Un toma y daca. Un toma y data. Lo mismo lo hacía el cronista parlamentario en el Parlamento. Claro. Lo mismo lo hacen los cronistas deportivos, de deportes. Eso se ha perdido. Significaba que si hay una situación delicada, los cronistas policiales eran convocados a la sala de prensa que estaba en primera una etapa en la escalinata, al lado de la escalinata de jefatura, en la calle hoy Carlos Quijano y San José, o frente a jefatura que decía oficina de prensa. Había una institución que se llamaba diálogo entre cronistas policiales y autoridad policial. Hoy en día eso no existe. No existe. Hoy en día existe un unicom, una oficina establecida, no existe se cortó la frecuencia policial, encriptó, so pretexto de que los delincuentes también podían escuchar. Para mí es un pretexto que técnicamente no lo veo valedero, pero bueno, si se instaló, se instaló. Pero permitía al cronista policial tener un vínculo y permitía también tener que las informaciones sean certeras y fidedignas. Hoy en día, hoy, 2023, creo que se trabaja en la calle a comunicado, a chat, a internet, a correo de internet,
y a ciegas. Es decir, yo veo en las imágenes, lo poco que veo de televisión, no veo mucho. O sea, se terminó aquello de que el cronista, el periodista, el fotógrafo y el camarógrafo y el periodista estén en la calle, están en el escritorio, recibiendo comunicados y se inventan todo lo demás y se hacen la imaginación y aportamos en televisión y en diarios o fotos de archivo o imágenes de archivo o el tiroteo pasó en este lugar pero no se ve nada porque fuimos 24 horas o 48 horas después. Claro. Y eso permite, lamentablemente, cuando el cronista policial o el periodismo en general no está presente, permite que el abuso de la autoridad policial, que lamentablemente lo hay, no es un hecho novedoso, ni es un hecho que tenemos que esconderlo, porque lamentablemente es así, permite que el cronista policial, cuando está en el lugar de los hechos, permite que se cumpla, sea un garante ante la sociedad. Yo con Víctor, y Víctor Hugo, tu hijo, hace poco, yo hice ese comentario en Polémica en el Bar, y él en los comentarios mandó un recluso acá cerca, en el Monte de la Francesa, un tiroteo, un procedimiento. Nosotros al llegar ahí con el chofer Miguel Ferrer y Víctor Hugo, filmamos a esta persona que lo sacaban de un arroyo, y después me entero al año, en una nota en Diario La República, con él entrevistado, que él dijo, tengo que agradecer al equipo de Telenoche 4 de Almendras porque me salvaron la vida porque me iban a boletear a orillas del arroyo. Cuando apareció el equipo de televisión, Víctor Hugo Pedroso Jr. y Almendras, se evitó esa situación. Es decir, no quiero decir que la policía se maneje en esos parámetros, pero lamentablemente hay casos, hay situaciones. Y el periodismo cumple una función de garantía. Claro que sí. Es un actor social, no es la bastarda de la sociedad, es un actor social neto y puro, que creo que a nivel gerencial se tiene que tomar en cuenta. Acá en el Uruguay íbamos sin chaleco de antibalas. Sí. En el Paraguay, en el Brasil, Radio Globo y otros medios en los años 80, no en el año 2023, hicieron incluso un paro los periodistas para entrar en la zona de favelas para que el canal les suministrara chalecos y vehículos blindados. Era lógico. Era lo lógico, pero las empresas no lo hacían porque las empresas obviamente buscaban la conveniencia material y económica. Claro. Entonces, siempre. Yo creo que hay que equilibrar todos estos valores y creo que se puede. Ahora, otro para terminar este tema de cómo es la crónica policial. Yo no recuerdo, Víctor, en mi memoria, si me equivoco, no hay en las universidades de enseñanza del periodismo, en las facultades tanto públicas como privadas, Universidad de la República, Universidad Católica y otras, no hay un solo cronista policial que enseñe la especialidad de crónica policial. No hay. No existe. Sí, para no faltar a la verdad, sí, me han invitado a mí a dar charlas ocasionales, la Universidad de la República, la UTU, la Universidad Católica he ido varias veces, la otra universidad, al menos está invitado, nos gustaría una charla de crónica policial. Damos charlas, conferencias, pero un curso de crónica policial, no hay. Reportero gráfico policial, camarógrafo de hechos policiales, no existe. Me pregunto, ¿por qué no existe? Esa es la pregunta que tenemos que formular. Es una pregunta que... Y hoy día, además, con la enorme cantidad de delitos que hay, sería... Ideal. Ideal. Los viejos periodistas se están muriendo, nos estamos jubilando, la ley de la vida ya no están, los viejos camarógrafos están en un viejo... Vamos a traer a Víctor Hugo Pedroso, hijo. Víctor Hugo Pedroso está fuera del país, con su familia. O sea, hay un desaprovechamiento. Dedicado a otras cosas. Exacto. Aunque siempre recuerda, ¿no? Sí, siempre, obvio. Sí, siempre recuerda. Y además, cuando él se fue hace muchísimos años a Alemania, y uno de los trabajos que tuvo en Alemania, al principio, fue camarógrafo en un canal de televisión. Bueno. Pero después no le gustó la forma en que se trabajaba y dijo, no, esto no es no me gusta, no es como yo pienso que debe ser. Exacto. Y entonces... Ese es un factor. Y también hay un tema que escapa a la universidad en especialización en crónica policial, que escapa, que un poco hemos conversado con el equipo que está conmigo en Antimafia 2000, es un sitio vinculado al crimen organizado y a mafia.
el temperamento de la persona, es decir, la emocionalidad del cronista policial Claro. no es la de cualquier cronista. No. Lamentablemente estamos codeándonos con el riesgo, la muerte, el sufrimiento, la alegría de un parto atendido en la vía pública por policías de radiopatrulla, la emoción de un rescate de bomberos de una persona atrapada en los ríos retorcidos de un accidente de tránsito, el rescate de pescadores por una unidad de la Armada Nacional. Hay lágrimas y hay alegrías. Y la emocionalidad del camarógrafo tiene que ser muy sólida, influye en la psiquis de la persona, y no todos están preparados. Los que conocí, mis compañeros de camarógrafos, Víctor entre ellos, Eduardo Giró, Hugo Modino, el Cholo Jiménez y alguno que otro más de televisión, han sido firmes compañeros en ese sentido, lo mismo que en el diario, a otro nivel, con otros camarógrafos, con otros fotógrafos. Pero eso es fundamental. No todos estamos capacitados para enfrentar un cadáver acribillado a balazos, cribado por heridas de arma blanca, un accidente ferroviario, un accidente de tránsito con personas atrapadas, que muchas veces hemos llegado antes que la policía, antes que los médicos, antes que los bomberos, esa desesperación. Entonces necesita una emocionalidad muy particular. Y eso quizás no hay todas las facultades, lo pueden, es un tema que los gerentes tienen que tener la capacidad de detectar la delicadeza de qué persona puede tener esos componentes. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que tú te referiste, Antimafia. Antimafia. ¿Qué es? El sitio Antimafia es un sitio, Antimafia 2000 Sudamericana, filial de una publicación, empezó en prensa en formato tabloide hace 20 años en Italia, en Sicilia, Antimafia 2000, fue fundada por el periodista Giorgio Bongiovanni, en aquella época también junto con el vicedirector que era Lorenzo Baldo, más adelante Ana Bongiovanni, me suena... Es un periodista es italiano, nacido en Sicilia, sí, sí. Que también ha tenido su presencia en Uruguay en octubre del 90, vinculado a experiencias vinculadas a la ufología, vinculadas a una experiencia mística personal, pero... ¿Es el que tiene los estigmas? Exactamente. Ah, sí. En paralelo a esa su experiencia personal, a esa su experiencia mística íntima, él desarrolló desde el año, prácticamente de hace 20 años, ejerció el periodismo y está hoy en día es una de las crónicas, uno de los sitios dentro de Italia de crónica judicial de más visitas, casi 300.000-400.000 visitas. Es uno de los más, digamos, la élite en alguna manera, decirlo así, pero es crónica judicial que trabaja línea codo a codo con todos los fiscales y jueces del pool antimafia de Palermo, de Sicilia. ¿Por qué? Porque lamentablemente Sicilia es la meca, es el punto neurálgico de la mafia con mayúsculas. La única mafia operativa en el mundo se llama Cosa Nostra. En segunda categoría andan 'Ndrangheta y las otras dos organizaciones criminales que predominan en Italia, que es la Sacra Corona Unita, que es en la zona de la Puglia, y la Camorra napolitana, son, digamos, de alguna forma adherentes a lo que es Cosa Nostra. Pero la mafia Cosa Nostra es la única mafia. Lo demás que se ha extendido por el mundo, y eso es lo que me ocupo ahora, es la lógica mafiosa, Víctor. La ideología mafiosa, que está inserta... La forma de actuar. La forma de actuar. Es una lógica mafiosa, un sistema criminal integrado que está expandido por el mundo entero. Uruguay no está exento. Basta ver los diarios y la televisión hoy y las radios para escuchar signos de corrupción, narcotráfico, Rocco Moravito, Astesiano, que pasa a ser, pensamos que es la mafia Astesiano. Astesiano es un pelo de un conejo de lo que es en sí la mafia. Mafia hay una sola, Cosa Nostra. Después existen las situaciones propias de la lógica mafiosa, que se observa en América Latina. La situación de Rosario, el fiscal Marcelo Pecci, lo que está pasando en Paraguay, que es un narcoestado, lo que está pasando en Rosario, que es terrible, lo que pasa en otras partes de Brasil, lo que pasa, ni hablar, México, Colombia. Es decir, el pulpo de la mafia, Cosa Nostra, no tiene 10 años,
tiene 200 años. Sí, unos tentáculos brutales. Exacto. Es un gran ombú con grandes raíces que se han extendido por el mundo. Entonces, por el mundo se han extendido su metodología, el sicariato, las modalidades de presión en las fuerzas vivas, presión en el sistema político, hasta que hoy en día en Italia el sistema político está contaminado lamentablemente por el sistema mafioso, por la mafia Cosa Nostra. Si no, el ejemplo es Berlusconi, Marcello Dell'Utri y otros elementos vinculados al sistema político italiano, que si bien tiene un código, tiene códigos, leyes, sistemas vinculados a la forma de los regímenes de carcelarios para los mafiosos, muy sólidos y convincentes, que se aplican por parte de magistrados honestos y jueces honestos que hay en este momento en Italia, sobre todo en la zona de la Reggio Calabria, el fiscal procurador Nicola Gratteri, a quien conozco personalmente, Nino Di Matteo, fiscal que ha hecho la investigación profunda del tratado Estado-Mafia, porque en el tema de mafia de Italia, lo más grave que ha sacudido a Italia y ha sacudido al mundo son los asesinatos de los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino en el año 92, en donde lamentablemente, da vergüenza decirlo, pero es así, el Estado ha tomado parte de esos asesinatos, el Estado italiano. Y esas investigaciones se siguieron después del 92, las siguió a partir del 2000 el fiscal Nino Di Matteo, las sentencias corroboraron esta situación. Entonces por eso tenemos que decir que lamentablemente la mafia no es un problema localista de los padrinos, los sopranos, es un gran cáncer monstruoso que está seccionando, está haciendo estragos y fagocitando las democracias del mundo. La democracia italiana, las democracias latinoamericanas, las democracias de países que son débiles y que no tienen la fortaleza suficiente a nivel estatal, legislativo, fiscal, para contener la gran invasión, la gran influencia, instalación, penetración del sistema mafioso. Vamos a sucumbir con una ideología nefasta, que no solamente mata personas, corroe la economía de un país. Giovanni Falcone, cuando lo matan en el 92, antes de ser asesinado, él dijo dos cosas vitales. La mafia Cosa Nostra es su presencia, su metodología, su desarrollo y su crecimiento está erosionando la democracia italiana. Es un atentado a la democracia. Y también dijo, la mafia es un fenómeno humano y como tal también está condenado a desaparecer, siempre y cuando el ser humano y quienes tienen el poder político, el poder de las fuerzas de seguridad, el poder judicial, pongan las barbas en remojo. Si el poder político, la justicia, las fuerzas de seguridad, las fuerzas vivas, el sistema empresarial no ponen las barbas en remojo y abren los ganchos, obviamente se lo van a fagocitar. Y hoy, lamentablemente, estamos fagocitados todos. No es mafia Astesiano, no es mafia señor Sendik que hace la estupidez de utilizar tal. Eso es corrupción. Y la corrupción es el ABC de ingresar en un sistema criminal, un pulpo grande. Claro, al señor Víctor Hugo Pedroso no me afecta, a mí no me afecta, mentira. A todos. A mí me afecta si viene con un taxi, yo voy en un taxi o en mi auto caminando y me viene un tipo y me mete un caño. Yo veré cómo me soluciona si me mete un corte o un caño en la cabeza. Pero el sistema mafioso, no veo el caño, no veo el corte. El sistema mafioso erosiona las instituciones democráticas que tanto velamos y consideramos. Vela las campañas políticas, deteriora las campañas políticas. ¿Por qué? Porque el financiamiento de las campañas políticas no las hace el almacenero de la esquina, las hace literalmente el sistema mafioso, el sistema criminal, porque sabe que si al político Pedroso va a ser presidente, yo le doy, ¿cuánto necesitas, Víctor Hugo? 5 millones de dólares para ti. Lo vas a tener, lo tienes, pero también yo te voy a pedir mi cortesía por eso. Claro. Y quedó enganchado. Y bueno, ¿cómo se explica que durante 15 años Morabito haya estado en nuestro país? Morabito 15 años en nuestro país, codeándose incluso con personas del jet set de Punta del Este y Maldonado.
quienes estuvieron en la cobertura de su identidad, de su persona. Pero nos hablamos de Rocco Moravito, hablemos de Mateo Messina Denaro, capturado hace menos de 40 días. Mateo Messina Denaro estuvo prófugo casi prácticamente 40 años. ¿Por qué? ¿Quiénes dieron cobertura para que Mateo Messina no cayera en todo ese tiempo? Muchos organismos secretos, los servicios secretos desviados, los mismos que mataron a Falcone y a Borsellino, la masonería, el sistema político y Cosa Nostra, sentada en el banquete, la rectora, la gestora, la propiciadora, la instigadora, la madre María del sistema criminal, la mafia con mayúsculas. Así se protegió a Messina Denaro. Y si Mateo Messina Denaro, hoy, Víctor, hoy, que estamos grabando este programa, marzo del 2023, se le ocurre hablar, o sea, convertirse en un mafioso arrepentido, ser un colaborador de justicia, estalla prácticamente el gran tema estalla el escándalo masivo, porque si él dice, no, ¿saben quiénes hicimos la tratativa Estado-Mafia para matar a Falcone, a Borsellino, para desaparecer evidencia de la famosa tarjeta agenda roja que llevaba Borsellino y que desapareció y fue fotografiado y se fue a los tribunales, la foto de un oficial de Carabinieri Italiani portando esa valija de Borsellino después de que a los 5 segundos que explotó su cuerpo en Via D'Amelio? Si él habla todo eso, se termina todo el sistema. Pero Mateo Messina Denaro no va a hablar, porque Mateo Messina Denaro era el brazo derecho de Totorrina y de grandes mafiosos, porque el sistema mafioso se maneja con una estructura vertical, no horizontal. Tienen una capacidad de competir con el Estado. Son un Estado dentro del Estado, no son rateros. No quiero herir la susceptibilidad criminal del señor Astesiano. No son rateros corrompidos que por $5.000 hacen una falsificación de documentación y pasaporte o manejan influencias. No, son elementos que pueden prácticamente comprar la deuda externa de un país. La Dangreta es la madre gestora, es la cabeza, el pulpo del narcotráfico en Sudamérica que hoy en día vemos en los diarios. 50 toneladas, 400, hace poco, 48 horas, 400 kilos de cocaína encontraron en Pajas Blancas, hay 16 detenidos, está metida el cártel de los Balcanes, pero el cártel de los Balcanes, si no tiene la Dangreta y un elemento que allí le opere, no hace nada, se come la cocaína. Claro. Esos cargamentos se manejan con el visto bueno del sistema político. Claro. Llámese del sistema político de la izquierda, porque lo hay y lo hubo, y llámese del sistema político de la derecha. Entonces ya no es un tema de ideología, es un tema del hombre. Víctor Hugo Pedroso es ministro, tiene un poder grande, bueno, lo corrompen a él. Y se deja corromper y es ministro y mira por un costado. Sale a la televisión y dice, soy antinarcotraficante, quiero matar a los narcotraficantes y soy por abajo, subterráneamente, el gestor del narcotráfico pesado en nuestro país. Y han habido, yo no puedo dar nombres en este momento, puedo decir, porque he ido a Italia 50.000 veces a conocer de cerca, a dialogar con nuestros magistrados. He estado en Paraguay, he estado en la Argentina, conozco literalmente esta situación. Son elementos de las fuerzas vivas y del sistema. Muchos, incluso elementos de fuerzas de seguridad que en nuestro país son embanderados o fueron embanderados de la lucha contra el narcotráfico, pero para pasar 10 toneladas, 8 toneladas, no se pasa una valijita como contrabandeando azúcar del Chuy. Se necesita el permiso político, el permiso de gente de alto poder y la vista gorda de ciertas fuerzas de seguridad. La fuerza de seguridad no la domina un cabo de primera, la domina un jerarca de alto rango. Bueno, el jerarca de alto rango que en la televisión aparece como el Batman y el Robin, resulta que es el Pingüino, pero nosotros nos quedamos con el establishment. Ese es el tema de la mafia.